Pueblo de México, pueblo de Michoacán, pueblo de tierra caliente de este hermoso estado. Hace poco más de 200 años, un ilustre novohispano comentaba: a un reino conquistado le es lícito reconquistarse, y a un reino obediente le es lícito no obedecer a un rey cuando es gravoso en sus leyes. En la actualidad, no hablamos de un reino, sino de un país, y no hablamos de un rey, sino de un presidente. A través del tiempo, la historia de este hermoso país, forjado a base de lucha, sudor, sangre y fuego, nos ha enseñado que en diversas etapas el descontento del pueblo ha derrocado gobiernos adversos y nocivos, pero también nos ha enseñado que se han derrotado gobiernos por intereses grupales ajenos a los ideales del grueso de la población. Caudillos vinieron, caudillos se fueron, pero en la mayoría de los casos, las personas que llegaban al poder representando supuestamente un movimiento se desviaban del camino y se enfermaban de poder, o simplemente la oposición no los dejaba actuar. Hoy nos toca el turno a nosotros, hombres y mujeres movidos por un mismo interés, movidos por las mismas heridas y pertenecientes a una misma nación. ¿Qué importa de qué región somos? En todo el territorio nacional tenemos problemas semejantes, y el descontento hacia nuestro supuesto gobierno es el mismo, tanto en Michoacán como en Sonora, como en Sinaloa, San Luis Potosí, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz. ¿Seremos los primeros? No lo creemos, pero tampoco seremos los últimos, porque México está despertando. Son otros tiempos, y cada vez más somos los que nos atrevemos a levantar la voz. Gobiernos más sólidos y fuertes han sido derrotados. En nuestro país, nosotros elegimos a los gobernantes, y también los podemos quitar. No hay necesidad del uso de las armas. Una revolución social, una revolución que despierte conciencias y valores es suficiente para derrocar al gobierno corrupto e inepto que tenemos. Nuestra intención es incentivar a la sociedad para que reaccione y le exija al gobierno federal que aclare el uso de los recursos públicos, así como las mal llamadas reformas. Nos creen ignorantes y por tal motivo así nos tratan. La modernidad, la tecnología, las vías y los medios de comunicación es lo único que nos diferencia de las sociedades de hace 100 y 200 años. Gobiernos ineptos y corruptos, explotación discriminada, reformas contraproducentes, hechas al vapor, impuestos excesivos siguen siendo el pan nuestro de cada día. En el siglo XIX se logró la separación iglesia-estado. Hoy nos enfrentamos y queremos una separación mafia-estado, erradicando a la primera y purgando y limpiando de fondo a la segunda. Ayer se perdió más de la mitad del país, pero se logró la nacionalización de los bienes del clero, así como también la nacionalización de la industria energética, lo que fue el petróleo y la electricidad. Hoy estamos perdiendo esas industrias y nuestra soberanía. Tanto ayer como hoy, los gobiernos dilapidan los recursos públicos en perjuicio de la nación y en beneficio de intereses extranjeros. Cada vez que un gobierno era perjudicial para la nación, desde la oposición surgían planes para derrocarlos. Llámese plan de Iguala, plan de Ayutla, plan de La Noria, plan de Tuxtepec, plan de San Luis, plan de Ayala o plan de Agua Prieta. En ellos se plasmaba la ideología opositora al gobierno y enarbolaban los principios estructurales de un nuevo gobierno. Las cosas en Michoacán no están bien y no lo estarán hasta que haya una limpia en todo el aparato gubernamental, así como los partidos políticos. La situación de nuestro estado es el reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Ambos gobiernos, estatal y federal, se muestran desinteresados por lo que pasa en las estructuras sociales y muestran más interés por los intereses extranjeros. Michoacán y su tierra caliente siempre ha sido botín invaluable de mafias para el trasiego de diversas drogas. Siempre se ha sabido de los pactos delincuencia organizada-gobierno. Lamentablemente, los últimos años esto no ha funcionado. No solo el pueblo de Tierra Caliente está cansado,
En cada uno de los rincones del Estado y del país hay descontento y sufrimiento, pero por temor se callan. Temor tanto a delincuentes como a las mismas autoridades que están coludidos con ellos. Las armas es el último recurso que se debe utilizar para obtener un fin. Es por eso que pugnamos por despabilar conciencias, hacer un movimiento social único que llegue a transformar nuestro Estado primero y después al país. Las armas que traemos son para protección, son el símbolo de la defensa de nuestra propia vida y de nuestras familias, que han sido amenazadas en diferentes ocasiones por los delincuentes. Somos un pueblo marcado por la historia, somos un pueblo guerrero, pero también noble, amable y apacible, el cual está siendo sacudido y explotado de manera criminal e indiscriminada, y por tal motivo somos un polvorín, un volcán a punto de estallar de manera inevitable y que quizás genere un efecto dominó en el resto del país. Ese es el efecto que buscamos, pero no de manera violenta. Invitamos a la sociedad mexicana en general a manifestarse en contra del gobierno, a exigir mejores resultados. Por todo esto pedimos la suspensión y posterior eliminación de los fueros a todos los políticos que lo tengan, reducción de salarios de todo el aparato gubernamental y de los magistrados, prohibición de la reelección para cualquier puesto o cargo público si ya se ha desempeñado alguno, la fiscalización de todos los partidos políticos, así como el retiro de todo apoyo económico proveniente de los recursos del país. Cada partido político debe subsistir con sus propios medios y no representar una carga económica para la nación. Simplificar las candidaturas ciudadanas. Analizar y resolver el problema de la delincuencia organizada, imponiendo penas y castigos más severos. Recordando en todo momento que la soberanía dimana del pueblo. Pueblo de Tierra Caliente, pueblo de Michoacán, pueblo de México, ya es tiempo de cobrarle la factura a nuestro gobernante, a la clase política y a sus partidos. Demandamos, pues, su renuncia por corruptos e ineptos a todos aquellos que lo sean. Unidos gritamos, Tierra Caliente no aguanta más.